integrar de acuerdo a los sentidos la percepción que dijimos que era nuestra experiencia personal. Si estamos hablando de que el tacto está fundamentalmente en la piel, y la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y que cubre la superficie de 2 metros cuadrados en un promedio en una persona de estatura normal y puede pesar hasta 10 kilos. O sea, realmente es el órgano más grande que tenemos. Sirve de barrera protectora frente al medio externo, al tiempo que mantiene la homeostasis interna. O sea, permite que se lleven a cabo muchas reacciones adentro. Y podemos ver en un acercamiento que ahí están los vellos y que tiene unos ciertos orificios, ¿no? Por donde nosotros sabemos que sale nuestro sudor y podemos inclusive recibir cosas, ¿no? Que se absorba un poco del agua, todos nos ponemos un poco de crema en nuestras manos para protegerla. Entonces, la piel es importantísima, el tacto es así importantísimo, sobre todo como considerábamos en las manos, ¿no? Te da las cualidades del entorno, de lo rugoso, lo suave, lo caliente, y gracias a nuestras manos y a todo nuestro cuerpo podemos nosotros tener idea de la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un objeto o la superficie puntiaguda de otro. Y podemos recibir inclusive sensaciones de temperatura, de dolor, podemos imaginar lo que estamos tocando si tenemos los ojos cerrados, y el tacto es algo maravilloso. Y entonces, ¿cómo es que funciona esto? También vamos a ver que en nuestra misma piel, tenemos las señales que nos dicen que si estamos en el frío o en el calor. Todo eso te lo da tu piel y tu homeostasis interna lo tiene que ir controlando. Tu cuerpo reacciona ante ello. Entonces, la piel está constituida por la epidermis, la dermis y la hipodermis. En estas tres capas, nosotros vamos a tener ahí todas estas funciones de nuestra piel para ver cómo en la parte de arriba, donde vimos que existían esos como agujeritos, es donde salen nuestras vellosidades. Y el vello te dice, inclusive, te da la sensación del viento, del aire, de la sensación térmica y de la ubicación conforme se mueven estas vellosidades. En la parte de la dermis tenemos todas estas estructuras que vamos a ver el día de hoy, que son aquellos sensores de la temperatura, de la presión, del calor, del dolor. Y en la hipodermis, como podemos ver también aquí, al igual que en la dermis, tenemos irrigación sanguínea. Aquí están los capilares sanguíneos y aquí abajo también tenemos múltiples capilares que bajan hasta las estructuras de nuestro músculo. Entonces tenemos que nos protege la piel del sol, de la temperatura, nos da mucha protección, de hecho sudamos para limpiarnos, sudamos para refrescarnos, nos protege de daños mecánicos que pudiera tener nuestro cuerpo, de sustancias que pudieran dañarnos si no tuviéramos esta protección de la piel. Y ustedes saben que el color de la piel que tengamos pues define también este grosor. Las personas de raza negra tienen la piel más gruesa y se arrugan menos. Entre más blancos seamos, nos arrugamos más. Entonces, las personas que vienen de África, como ustedes saben, se les ve la piel muy gruesa, se arrugan menos y pueden estar expuestos al sol sin problema. Los que somos blancos, pues tenemos el problema de que nos quemamos, nos manchamos con la luz del sol, y a todos, blancos, negros, amarillos o del color que seamos, todos podemos tener cáncer de piel si no nos cuidamos por la exposición al sol. Entonces tenemos que es una barrera contra los microorganismos, contra sustancias específicas, y además nos da todas las señales que necesitamos saber de la vibración, de la presión y todo lo que el tacto le va a indicar a nuestro cerebro. Así, con esta idea que ya tenemos muy clara de cómo va a funcionar y que
lo hemos tenido siempre con nosotros. Ahora le vamos a poner el nombre a cada uno de los receptores que están participando para llevarte esta señal. Las señales aferentes, que es recoger todas las terminaciones nerviosas, donde está el dolor, el frío, el calor, la presión, el tacto en general, recoge la información, la pasa por la médula espinal y la lleva puenteando hacia el cerebro, hasta esta parte en donde vimos, donde está en la corteza, se integra la información y de acuerdo a ello respondemos y mandamos una señal para que nuestros músculos se muevan, para que nuestras glándulas reaccionen, para que nuestro cuerpo haga algo. Entonces, en estos sistemas sensoriales es fundamental tener células receptoras. La transductora traduce la energía del estímulo en señales reconocibles y mensajeables en el organismo. Las señales son transportadas por vías nerviosas específicas, que son los axones, hasta los centros nerviosos. Llegada de esa información provoca una sensación y su posterior análisis en los centros nerviosos, que la percepción nos ayuda a unir. Sensación y percepción son entonces procesos íntimamente ligados a la función de los receptores. Entonces yo tengo una recepción de cualquier estímulo a mi piel y durante todos estos estímulos que yo voy a recibir, que con solo que algo me toque, estos vellos me indican que algo está pasando, que me va un insecto caminando encima. O sea, tengo una gran sensibilidad en mi piel. Todo eso, cualquier cosa que sea, va a dar una señal, un impulso que lo registra mi cerebro y tengo con la percepción la unión de las emociones previas para poder dar una respuesta. La clasificación ya la vimos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estímulos? Los mecanos, los quimios, los nociceptores, fotorreceptores, etcétera, y que están más hacia adentro o hacia afuera de nuestro cuerpo, o aquellos que nos dicen cómo estamos en el espacio. Y las estructuras son terminaciones nerviosas primarias o aquellas secundarias que están a través de células especializadas, como sucede con la mayoría de nuestros sentidos. Así tenemos una sensibilidad de la parte externa que nos da, por ejemplo, en los sentidos, la sensación de la frescura de un helado, la sensación de los sabores, y por otro lado, las sensaciones internas, que la propiocepción o la viscerocepción nos van a decir cómo estamos internamente. O sea, cómo están mis vísceras y cómo estoy en mis articulaciones, que me indica cómo estoy en el espacio. Hablamos así de cada uno de los tipos de receptores, que son altamente específicos y que reciben las diferentes sensaciones y van a dar una modalidad de respuesta, ya sea, por ejemplo, en los receptores de presión, por puro estiramiento de los vasos sanguíneos. Nos van a mandar una señal a nuestro cuerpo porque se está estirando las paredes de ese capilar sanguíneo, donde tenemos músculo liso, y me da una sensación de que algo está pasando por dentro. En cuanto tenemos inflamaciones o hinchazones, cuando tenemos una onda de sonido o algo que pasa a nuestro alrededor, todo esto va a usar los diferentes receptores para darnos información. Y así cada uno responde a la energía mecánica en la membrana receptora, y se abren canales de sodio y potasio que se subdividen, como ya mencionamos, en varios receptores para que sensar la presión arterial, por ejemplo, cuando hay estiramiento de las paredes de los vasos, los osmoreceptores que sensan la osmolaridad o cargas por kilogramo de soluto, las células ciliadas, estas que tienen las ondas de sonido, las vellosidades, y nos dan un balance, un equilibrio, y todo lo cutáneo que recibe las señales provenientes de terminaciones nerviosas principalmente libres, y corpúsculos como el de Ruffini, Pacini, Meissner, que es lo que vamos a ver a continuación, y los discos de Mercken. Todos estos estimulan al aplicar la presión, temperatura, tacto, estiramiento, cambio de textura o vibraciones sobre la piel. Todo eso que comentamos al principio, que somos capaces de sostener una taza y saber cuál es su temperatura, y podemos tocar el algodón y sentir una textura tan suave, o lo rugoso de la madera,
o las espinas de un cactus. Los nociceptores que nos dan los receptores del dolor, ¿sí? Y para eso, pues es muy interesante. Imaginen ustedes que haya clínicas de dolor en los centros hospitalarios, porque el dolor es algo que acompaña a las enfermedades. Entonces, una persona que inclusive tenga cáncer y dices, tienes mucho dolor, tienes mucha inflamación, porque el tumor tal vez no te lo puedan quitar, o te lo van a quitar, o tienes algo que tenga que ver con el cáncer u otras patologías, por ejemplo, las artritis, las artrosis, que tienen mucho dolor en las articulaciones de las personas, tienen que acudir y buscar las terapias para el dolor, ¿sí? ¿Cómo te quitan ese dolor? Imagínate una persona que tenga este tipo de problemas, ¿no? Que tenga las articulaciones todas inflamadas, que tenga enfermedades autoinmunes o como dijimos, que tenga cáncer. En el cáncer a veces lo más terrible, lo más doloroso no es el cáncer mismo, sino que es la terapia. La terapia del cáncer es terrible, ¿sí? Es lo de las cosas más complicadas que te pueden pasar. Entonces, sí se necesitan clínicas de dolor para que te regulen esto. Los propios sectores reciben los movimientos de los músculos y las articulaciones. Es lo que te dice cómo estás sentado. Así es que todo esto en conjunto está pasando en ti en este momento y te está manteniendo ubicado en el espacio. Entonces tenemos sensaciones somáticas, cutáneas y propioceptivas que son táctiles, térmicas o dolorosas. Y aquí, fino, tenemos a estos corpúsculos de Meissner y de Merkel, depresión de Pacini y los cuerpos de Golgi, de Mazzoni. Y tenemos estas vibraciones que pueden ser moderadas o superficiales y profundas o medias y profundas, y tenemos las sensaciones térmicas del frío y el calor con los corpúsculos de Krause y Ruffini, que todo esto lo vamos a ver en los dibujos a continuación, y los nociceptores que son de dolor somáticos o viscerales. Te pueden doler las vísceras o te puede doler alguna parte del cuerpo, pero estos son todos los, en general, los que vamos a ver. Y tenemos señales propioceptivas de los usos musculares, de los órganos tendinosos, de los receptores sinestésicos de las articulaciones y de las células vellosas del oído. Todo esto también te está diciendo cómo estás, cuál es tu postura, cómo estamos nosotros en el medio ambiente, cómo estamos dispuestos, estamos parados, estamos sentados, y por eso cuando tenemos problemas con nuestro oído, pues vemos cómo nos mareamos, ¿no? O sea, perdemos la ubicación en el espacio, ¿sí? Entonces tenemos sistemas somatosensoriales en la piel, el músculo y el esqueleto principalmente, donde la piel, ya dijimos, como todos estos metros de este órgano tan grande, va a tener este tipo de corpúsculo que vemos acá arriba, y dice cada uno de estos que vamos a ver a continuación tienen un nombre, una especificidad y un tiempo de respuesta en el que te va a mandar la señal de tu piel al cerebro, ¿sí? Y tenemos las vellosidades, también mandan, están asociadas a las terminales nerviosas y van a mandar una señal. Los sentidos de posición, como mencionaba, son los propioceptivos, que los usos musculares o los órganos tendinosos, en los tendones grandes podemos ver cómo nos dice cómo estamos, cómo está nuestra postura. Las terminales nerviosas que vienen desde nuestro cerebro, que bajan por la columna y llegan a cada uno de los músculos, como ven ustedes, entran directamente al músculo, al uso muscular, y ahí pareciera como que se enganchan, ¿no? Y tenemos neuronas que van a ser motoras, otras neuronas que van a ser secundarias, o sea que necesitan células que estén intermediarias para llegar a los puntos sensores del músculo y hacer que éste se mueva. Así la propiocepción nos da una idea del músculo, y como pueden ver en esta imagen, si vemos un músculo, todo el músculo
está infiltrado por estas terminales nerviosas. Entonces llega por las terminales aferentes y que es donde va a llevar la señal de cómo está mi músculo, en qué posición está, si tiene alguna sensación especial y te lleva entre el músculo y el tendón la información a tu cerebro. Entonces los usos musculares, que son estas fibras, la longitud de los músculos, los órganos tendinosos, que están directamente conectados y permiten la tensión del músculo, por eso se llaman así, tendones, tensores musculares. Estos también están embebidos, como acabamos de ver, por las terminales axónicas y que van a tomar información del músculo e información del tendón. Y asimismo, estos sinestésicos articulares van a tomar información de la articulación acerca de la posición y el movimiento de la articulación. Todo esto en conjunto nos va a dar una propiocepción, que es cómo estamos en el espacio. Integra la información en la corteza de mi cerebro y me dice cómo estoy ubicada en el espacio. Si estoy sentada, parada, si mis pies, mis rodillas, mis codos, todo está bien, no me estoy lastimando nada. Y así nosotros sabemos cómo tenemos nuestra cabeza, nuestro cuello y todo nuestro cuerpo le está llegando la señal a tu cerebro, pero estamos tan acostumbrados a que no pasa nada que en realidad a veces no le ponemos cuidado a que estas uniones existen. Así es que cuando el uso muscular recibe todas estas dimensiones de los axones, de cuyas terminales se acomodan de manera importante en el músculo y las fibras musculares, pues están llevando información hacia arriba, que es la información aferente, y la información eferente llega de arriba también y le dice al músculo que haga algo, que mueva el brazo, que mueva la pierna, que haga algo. Es el músculo, es el que permite el movimiento. Y como dijimos, la información de propioceptiva tiene que ver con el tendón. El tendón es la conexión tensora de los músculos y en esa conexión tensora pues también está mandando información de cuál es la posición y estado de tu cuerpo. Así la piel es la envoltura externa del cuerpo. Es flexible y permite movimientos, tiene un espesor de algo más de 1 milímetro y sirve de protección. Contiene el sentido del tacto y regula la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando nosotros empezamos a sudar, porque la glándula sudorípara está aquí a partir de la dermis, pero libera en un tubo que está en la epidermis. Entonces, cuando nosotros recibimos cambios de temperatura, mi cuerpo lo recibe y responde. Pero obviamente aquí estamos viendo en el sentido del tacto la respuesta última, pero esa respuesta inicia en otras glándulas. Inicia, por ejemplo, en la tiroides. La tiroides es la encargada de regular el gasto calórico y regula la temperatura corporal. Hace que en las mitocondrias se disipe la energía quimiosmótica almacenada entre las dos membranas mitocondriales, entre la cara interna de la membrana interna mitocondrial y la cara externa de la mitocondria, y ahí se disipen los protones y esa energía quimiosmótica forme esa disipación de energía de por resultado un cambio en la temperatura. Entonces, en todo momento, tus mitocondrias están siendo reguladas por las hormonas tiroideas y llegan esas terminales a la piel, donde te hacen sudar o te hacen mantener una temperatura de acuerdo a las mitocondrias que van a estar trabajando e impulsando que en todas las células de tu piel tengas esa cantidad de energía disipada que va a regular tu temperatura. Así, ya habíamos comentado que tenemos la epidermis, la dermis, donde están ubicados todos estos elementos que regulan o que te permiten conocer mediante el tacto las cosas, el medio, las formas, la estructura, la temperatura, y en la hipodermis tenemos una capa más de grasa, parte de los capilares sanguíneos, que se junta con el músculo.
Y habíamos hablado de que podemos tener kilos de piel en nuestro cuerpo. Depende de nuestra estatura, depende del tipo de persona que seamos, de la raza de la persona, ¿sí? Del origen étnico de la persona, vamos a tener una piel más delgada o más gruesa. Entonces, en la piel tenemos el tacto que nos permite percibir las sensaciones de temperatura, presión o dolor. Y la piel es el órgano del tacto. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un estímulo que llega a la piel, de los que ya comentamos previamente, las células lo reciben, mandan una señal. ¿Qué señal? Cambios de potenciales de membrana que hacen que las células nerviosas que tienen los axones que llegan hasta acá, llegan los axones hasta el potencial de la dermis y de ahí se manda la señal de lo que está recibiendo mi piel a la médula espinal. Y de los cuerpos neuronales de la médula espinal se manda la información a mi cerebro, a la corteza cerebral, y ahí ya tengo las sensaciones táctiles que me está informando cuál es la percepción que yo debo de tener del mundo en ese momento. Entonces, es en la piel, en las capas de la piel, donde vamos a recibir las señales a través de los receptores. Y entonces tenemos en la piel glándulas sebáceas que van a formar grasa que nos protege, glándulas sudoríparas que nos van a refrescar, el músculo horripilador, que es el músculo que mueve nuestra piel y lo mantiene, por cierto, joven y fresco cuando eres joven y que te permite el envejecimiento. En el envejecimiento se acumulan aquí muchas proteínas oxidadas que ya no se mueven y eso es lo que va formando las arrugas de la piel. Los pelos o vellos que inician desde la epidermis y que van hacia afuera y nos permiten esa información del medio ambiente, ya dijimos del movimiento del viento, y nos hace también una percepción. Ustedes se han fijado que alguien pasa atrás de ti y lo sientes, ¿no? Hay un pequeño halo de esa persona que mueve el aire, que casi imperceptible para nosotros, pero nuestro cuerpo siente que algo pasó, que hay algo que pasó atrás de nosotros y estos vellos se te paran. Y dice, me pararon los pelos como si algo pasó. Sí, pues algo pasó o una corriente de aire pasó y sientes en estas vellosidades, a veces poco perceptibles por nuestra vista y sentimos todo lo que está sucediendo. Es en esas capas de la dermis donde encontramos los corpúsculos de Meissner que van a estar dedicados a sentir el tacto, a darte la sensación del tacto, que son, y vamos a ver su estructura a continuación, los corpúsculos de Meissner que van a estar detectando, como vamos a comentar, que si estos tienen una evaluación de vibraciones del ambiente, vibraciones que pueden ser lentas. Si te dices tengo un poco de vibración, estos de Meissner se activan. Después tenemos terminaciones nerviosas libres y como tal libre, estas terminaciones tipo dendritas muy finas van a ser sensaciones altamente sensibles que te van a llevar en la sensación de dolor sin necesidad de puentear por células. O sea, ahí está el nervio vivo. Y ya ven que a veces uno se corta y es un dolor espantoso. Te cortas o te pinchas aún el corte, uno de los cortes más bobos, que te corte el papel. Cuando te corta el papel, las yemas de los dedos es horrible. Y dices, ¿cómo puede ser que una hoja de papel me cortara mi dedo? Te lo corta y enseguida la señal de dolor. Entonces somos muy sensibles porque son terminaciones que están libres, no necesitan de una célula que active un potencial de membrana. En cuanto algo sucede, manda la señal. Los corpúsculos de Krause son corpúsculos que detectan, perdón, el frío. Entonces dijimos que había sensaciones de frío, sensaciones de calor y también están evaluando presión.
tenemos los corpúsculos de Ruffini, y estos corpúsculos de Ruffini son los que detectan el calor y también un poco de la presión. Ambos, el frío y calor, están dedicados a recibir sensaciones de presión. Y los corpúsculos de Batter-Pacini, los de Pacini son de presión profunda, o sea, si hay algo que te esté apretando de adentro hacia afuera por un hinchazón o de afuera hacia adentro, y estos detectan presión. Entonces, como estamos viendo aquí, hay corpúsculos, hay un montón de material abajo de tu piel que está detectando de manera específica el tacto, el dolor, el frío, el calor y la presión. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de corpúsculos y diferentes tipos de receptores cuando vayamos viendo los diferentes sentidos. Ahora estamos viendo el tacto y vamos a ver cómo son estos, que hay muchos de estos que acabamos de decir, los de Ruffini, Pacini, Merkel, Meiser, son este tipo de terminales que llevan a una célula que tiene adentro, aquí está la dendrita, adentro de un corpúsculo. Por eso se llaman corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Merkel, corpúsculo de Krauser, porque es un cuerpo que está englobando a la dendrita que está adentro. Y vamos a ver que son diferentes de aquellos bastones para la visión o de las terminales olfatorias, de las vellosidades del oído o cuáles son las terminales para el sabor. Estos receptores táctiles, como dijimos, son como una familia de receptores que te van a dar esa sensación de dolor, presión, calor, frío y tacto. Entonces tenemos la terminal nerviosa libre, que dijimos son nervios que están libres, el corpúsculo de Pacini, que son de presión, el de calor, que es el de Ruffini, el de frío, que es el de Krause, y los corpúsculos de Meissner. Todos estos en general van a recibir también sensaciones de presión, como les había dicho, entre el calor y el frío. Estos corpúsculos también, si hay algo en el calor que mueva hacia adentro o que tenga un hinchazón, porque en todo lo que se quema también se inflama o hay cambios de líquidos. Ustedes saben que cuando nos quemamos perdemos líquido. Cuando una célula se aprieta, si ustedes a veces tienes alguna grasita en la piel y te la quieres sacar y te la aprietas, ves que te sale agua. Y esa agua que te sale es que ya rompiste las células y por eso después te queda marcado. Entonces, quieres sacarte la grasa de la piel y te estás matando a las células que están alrededor, les estás sacando agua, estás haciendo una gran presión sobre la piel. Entonces, casi todos son receptivos a la presión, pero son específicos para el calor, para el frío y están ubicados en diferentes zonas y tienen diferentes formas, como vamos a ver. Entonces, estos receptores cutáneos, como vimos en la clase pasada, tienen formas diferentes. Algunos, como terminal nerviosa libre, que tienes dendritas de un lado y la terminal nerviosa donde se van a liberar los neurotransmisores al final. A lo largo del cuerpo del axón vamos a tener que hay un potencial generador del estímulo de esa terminal libre, por ejemplo, estímulo de dolor, que desencadena un potencial que te lleva a los impulsos nerviosos activados por diferentes, con la amplitud y frecuencia que platicamos la vez pasada, y va a llegar hacia el fondo a liberar la cantidad necesaria de neurotransmisor. Los corpúsculos son estos que hablamos de Merkel, de Pacini y demás, con diferentes formas, que lo que tienen es un cuerpo que está protegiendo a una dendrita. Este cuerpo ayuda a amplificar esa señal sobre la dendrita y a cuidar la dendrita para que haga una función muy especializada. Como vimos, cada una de las estructuras se le puso un nombre específico porque hace señales específicas y con el mismo sentido del potencial generador, el impulso nervioso, que al final va a liberar el neurotransmisor. Aquellos que tienen una célula receptora de los sentidos, como dijimos,
por ejemplo, el gusto, en estas haces una sinapsis donde hay una vesícula sináptica de esta célula que recibió el potencial y esto fue provocado por un cambio. Por ejemplo, la persona recibe una sustancia que tiene un sabor, le cambia ese potencial de membrana al recibir esa sustancia y lo transmite a esta célula, liberando a las vesículas a la sinapsis con la neurona y de aquí desencadenando los impulsos nerviosos que van a terminar con la liberación del neurotransmisor en la parte final del axón. Así, tenemos tres tipos de células receptoras cutáneas: aquellos que son terminales nerviosas libres, la que usan corpúsculos y las que tienen una célula receptora. Aquí tenemos terminales que, como pueden ver, hay de dos tipos: la que tiene las terminales nerviosas libres y las que tienen los corpúsculos. Estas que tienen los corpúsculos, que pueden ser sensibles a la presión o sensibles al tacto, como los de Ruffini, los de Pacini, los de Krause, los de Meissner, Merkel o aquellos que son las raíces de las vellosidades, ¿no? Las raíces de nuestros vellos o nuestros pelos cutáneos. Entonces, tenemos cada uno de ellos ubicados en esta caricatura en posiciones muy específicas. Entonces, tenemos los de Merkel, que tienen esta forma, los de Meissner, los que están pegados, embebidos en la epidermis, y en la dermis tenemos los corpúsculos de Ruffini, los de Pacini, tenemos que pasan y están conectados, todos están conectados directamente a los nervios, o sea, a los axones que van a llevar la información hasta el cerebro. Y así estos nervios van a actuar de manera inmediata, llevando la información de todas estas células o corpúsculos que están enviando la información a través de los nervios. Entonces, cada uno de estos, como dije, está ubicado en un sitio específico, con un número específico. Si hacemos un corte de nuestro dedo, veríamos que están todos ahí ubicados abajo de la piel y tenemos al corpúsculo de Pacini, que lo que tiene principalmente, si ustedes pueden ver, es una cápsula de láminas que están céntricas. O sea, es como que empiezas a hacer con un lápiz, hicieras círculos concéntricos, y esos círculos concéntricos son los que dan por resultado este corpúsculo de Pacini. Tenemos el de Ruffini, que está más arriba de los capilares sanguíneos, y aquí lo tenemos para recibir las sensaciones de calor. Tenemos al de Merkel, que son estos discos que requieren el tacto fino de una persona, y las terminaciones nerviosas libres, que son las implicadas en dolor. Entonces, están ubicados en una zona de nuestro cuerpo, están alrededor de los capilares sanguíneos, adosados en regiones cercanas a las glándulas sudoríparas que nos mantienen frescos y a los folículos pilosos que salen hacia afuera y también nos dan una información del medio ambiente. Entonces, este órgano terminal, que es el pelo, que es de adaptación rápida, detecta movimiento de los objetos en la superficie. Nosotros con nuestra piel, con acercar nuestra mano a una superficie, podemos saber si está polvosa o está limpia. Y aquí vamos a ver cada uno de ellos. El corpúsculo de Meissner son dendritas encapsuladas en el tejido conjuntivo y responde a cambios de la textura y de las vibraciones lentas. Cada uno tiene una forma específica porque la naturaleza así los fue seleccionando, que fueran diferentes, porque necesitamos uno para el calor, otro para el frío, otro para el dolor, y poder discriminar las sensaciones que estamos recibiendo. Las células de Merkel son terminaciones dendríticas expandidas y responden a la presión y al tacto sostenido. Entonces, como ven, estas son distintas a las de Meissner. Estas parecen tener ahí esos disquitos
que son estos discos que se adosan a otras células, que se pegan a las terminales donde vamos a recibir la información y de ahí la van a transmitir vía el axón a nuestro cerebro. Las terminaciones nerviosas libres son dendritas amielínicas, de neuronas sensoriales que detectan el tacto ligero, calor, frío y nocicepción. O sea, te dan de todo, pero principalmente se están relacionadas con el dolor por la rapidez con la que va a inducir la señal eléctrica a tu cerebro. Los corpúsculos de Krause son bulbos encapuchados, similares a los de Pacini, pero de menor tamaño, y de estos detectan el frío. Los de Ruffini también son otros corpúsculos medio ovalados, son terminaciones dendríticas acrecentadas con cápsulas alargadas y responden a la presión sostenida. Los corpúsculos de Pacini, estos de acá, son los que decíamos que son dendritas encapsuladas por láminas concéntricas de estructura de tejido conjuntivo que detectan presión profunda y vibraciones rápidas. O sea, cada uno de estos tiene una forma, una función, un lugar donde están en nuestra piel. Y entonces nos dan respuestas al tacto fino, a placer y vibraciones como los de Meissner, ¿sí? Los de Ruffini son mecanoreceptores porque nos dan tacto burdo de calor, presión. O sea, si estamos tocándolo fuerte, entonces vamos a tener esa respuesta en mi cerebro de que la cosa que estoy tocando está caliente o que la presión es muy fuerte. Los corpúsculos de Krause determinan frío. Ya veíamos la persona con suéter. O sea, hay una parte de su piel, de todo su cuerpo, que le está diciendo que el ambiente está frío. O sea, nosotros normalmente podemos aguantar y sentirnos frescos a los 25 grados o hasta los 25 grados. Aquí en Ciudad de México parece que las personas se sienten cómodas con 20, 21 grados. Pero si estamos en Yucatán, las personas con 20, 21 grados ya sienten frío porque están acostumbradas a otro clima. Entonces en Yucatán, cuando las personas estamos a 20 grados, las personas dicen que hay heladez y se ponen chamarras, ¿no? Nosotros aquí todavía aguantamos perfecto los 20 grados y nos sentimos en Ciudad de México cómodos. Los discos de Merkel son mecanoreceptores también y que nos detectan el tacto. Entonces, estas terminaciones son terminaciones expandidas, se llaman de tacto y presión. Y los de Pacini son de presión y vibración. Entonces dijimos que había una vibración lenta y una vibración rápida y profunda. Estos son de vibraciones rápidas, ¿sí? Los de Pacini, y tenemos los plexos peritriquinales, que estos son de los folículos pilosos. O sea, esas vellosidades donde nosotros tenemos una sensación táctil, pero que nos da una orientación del viento. Y las terminaciones nerviosas libres que nos dan mucha información, pero principalmente han sido relacionadas con tacto y dolor. Que cualquier cosa que afecte nuestro cuerpo y nos duela, estas terminaciones libres rápidamente mandan la señal a nuestro cerebro para que actuemos en consecuencia. Y están relacionadas con el picor, las cosquillas, la presión, el frío y el calor. O sea que son redundantes este tipo de receptores, porque si bien tenemos el de Ruffini para el calor, tenemos que también en las terminales nerviosas libres van a responder al calor. Si bien hay terminaciones que responden al frío, como los de Krause, vamos a tener libres que van a detectar más rápido el frío y van a mandar la señal a nuestro cerebro. Así es que todo esto está embebido en nuestra piel, en este órgano hermoso que tenemos en todo nuestro cuerpo y que nos cuida, nos protege, nos aísla, nos impermeabiliza. Entonces, ustedes saben que el estímulo, tenemos un potencial de reposo que llega a un umbral por el estímulo recibido y da un pico de potencial de acción, esto dado por el sodio.
y después la repolarización, donde sabemos que participa el potasio, dándonos hasta una hiperpolarización para posteriormente regresar a un nuevo ciclo. Si el potencial receptor alcanza un valor de despolarización umbral, genera potenciales de acción en la neurona sensorial que viajarán hacia las vías neurales para transmitir la información obtenida. Y así en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, vamos a tener receptores. ¿Sí? Por ejemplo, de dolor irradiado vamos a tener que a veces hay un dolor y se irradia a través de estos sistemas de conexión nerviosa. Hay personas que sienten dolor, sobre todo con eventos como la diabetes, donde el cordón neural no respira adecuadamente, no recibe oxígeno, y la piel también es esa división con el medio ambiente, pero que recibe oxígeno, permite que se oxigene tu cuerpo. O sea, aparte del intercambio gaseoso importantísimo de nuestra hemoglobina en los alvéolos pulmonares, también nuestra piel puede disipar tanto el calor, el sudor y el oxígeno. Entonces, tenemos nosotros que en nuestros órganos vamos a tener dolor irradiado por sensaciones cutáneas de todos estos receptores que tenemos. Entonces, ¿cómo va la señal hacia el cerebro? Tenemos un tacto discriminativo con alto grado de localización del estímulo. Tú sabes exactamente dónde, en qué parte de tu piel, en qué parte de tu cuerpo, de este órgano tan importante que es tu piel, que te aísla y te protege, está sucediendo algo. ¿Dónde está la vibración, el movimiento contra la piel, la presión con grado fino o la discriminación de los niveles de intensidad de esa presión? Entonces, tenemos una célula receptora que recibe el estímulo cualquiera de estos, si tiene movimiento, si tiene presiones, si tiene algún ritmo de ese movimiento, esa presión o los cambios de temperatura, y van a activar un nervio que va a llegar a un ganglio y de ahí a la médula espinal, y de la médula sube por la médula para finalmente acabar en la corteza de nuestro cerebro, en esa zona cortical donde se integra la información. Esta es la vía ascendente consciente o la vía aferente, que va de los sentidos, del sentido del tacto, con todas estas participantes, y que me lleva la información y me dice, está vibrando, está rugoso, están apretándome, qué es lo que está sucediendo con esa parte específica del cuerpo. Y tenemos que en los receptores en la piel habíamos mencionado que algunos son mecanorreceptores. Los exteroreceptores son todos estos que reciben las señales del exterior, que ustedes acaban de ver, los de Meissner, Merkel, Clauser y Ruffini, y los de los folículos. Y los de adentro, los de Pacini y los de Ruffini, que están en nuestras vísceras, aparte de que están presentes en nuestra piel. Los termorreceptores de calor y frío, y los nociceptores o nociceptores de dolor. Entonces, todos estos receptores conjugan mucha información y puede estar el mismo en dos sitios, dándote mayor información de presión, de dolor, de calor, de frío o de cualquiera de estas circunstancias. Así, los receptores cutáneos también podemos decir que tienen una adaptación inicial rápida y luego lenta, como los receptores de calor y los receptores de frío. Normalmente tenemos una sensación que nos vamos como adaptando al medio ambiente. Si ustedes llegan a una habitación donde hay aire acondicionado y vienen de la calle, normalmente sentimos que está muy frío, pero poco a poco nos vamos adaptando a esa temperatura, a menos que esté muy baja. Y entonces decimos, siento frío, y te tapas, ¿no? Pero normalmente te adaptas en un ratito, espérate, siéntate y verás cómo te adaptas un poco al calor, un poco al frío, en cierto rango. Hay adaptación rápida por los corpúsculos de Meissner, hay plexos pilosos que te ayudan, sobre todo gracias a las glándulas sudoríparas que vimos que estaban en nuestra piel. Tenemos receptores sinestésicos articulares y los corpúsculos de Pacini, que tienen adaptación rápida.
lenta en los discos de Merkel táctis, los mecanorreceptores cutáneos tipo 1, los corpúsculos de Ruffini, que son los tipo 2, los nociceptores, los usos musculares y los órganos tendinosos, que son de adaptación más lenta, y la adaptación rápida y lenta de los receptores, estas de picazón y cosquilleo. Cuando le hacen cosquillas, sientes una gran intensidad de que te están estimulando receptores y ven que algunos tenemos más cosquillas que otros. Hay personas que le hacen cosquillas y la verdad no sienten casi nada, casi ni se mueven. Y otros brincan. Entonces sí tenemos en la piel diferentes tipos de receptores de acuerdo a cada persona. Y nuestra piel va a responder de acuerdo al tipo de piel que tengamos, los cuidados que tengamos, si usamos cremas, si somos jóvenes, si somos ancianos o son niños. Si tú le tocas la piel a un niño, verás que si le agarras un cachetito, está dura. O sea, dura me refiero que está resistente, pues. O sea, no le vas a dejar un surco con que le agarres el cachete. Y en cambio a una persona mayor le vas a dejar un moño. A un anciano le vas a dejar un moño de arrugas que tiene porque la piel ya está flácida. Entonces, la señal que puede recibir una persona anciana no es lo mismo como la de un niño o la persona en edad adulta, sana. En todos los casos somos diferentes y las reacciones van a ser, como estamos mencionando, lentas o rápidas. La adaptación de los receptores. Los receptores sensitivos después de un periodo se adaptan, ya sea parcial o completamente a sus estímulos. Receptores de adaptación lenta, también llamados tónicos, son los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi, los nociceptores y algunos receptores táctiles como los corpúsculos de Ruffini y de Merkel. Los receptores de adaptación rápida, llamados fásicos, son, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, junto a la mayoría de los mecanorreceptores. O sea, todos los que tengan que ver con presión, vibración profunda, superficial, lenta o rápida, van a tener esta adaptación rápida. O sea, si te aprietan algo, si la presión está ahí presente, las respuestas mecánicas, físicas, van a ser realmente rápidas. Y los demás que van a ser de un poquito del dolor, del calor, del frío, pueden ser un poco más lentas. Aquí nuevamente tenemos la clasificación que ya habíamos mencionado, ya con los nombres de estos corpúsculos que hablamos desde el principio y los proprioceptores que vamos a ver algunos de estos en los sentidos que vienen en las siguientes clases. Finalmente, hablamos de que en las neuronas los diferentes tipos de estímulos sensoriales son recogidos por las neuronas sensoriales, las que se agrupan en dos categorías. Las neuronas protopáticas, que es sensibilidad gruesa, son responsables de detectar el dolor, el picor, el cosquilleo y la temperatura. Y las neuronas epicrípticas, sensibilidad fina, detectan el tacto suave como las caricias, las vibraciones de la luz, tienen la capacidad de reconocer la forma de los objetos que se sostienen y la discriminación de dos puntos o la separación de los dos puntos que se tocan simultáneamente. O sea, tenemos tipos de neuronas que pueden ser sensibles de manera gruesa o sensibles de manera fina. Todos los receptores táctiles detectan vibraciones y frecuencias diferentes. Por ejemplo, las frecuencias entre 30 y 80 ciclos por segundo son detectadas por los corpúsculos de Pacini, que detectaban vibración rápida y presión, y las de 80 ciclos por segundo, los corpúsculos de Meissner, que también detectaban vibración, pero vibración lenta, y son aquellos que nos dan la medición de las texturas y cuya adaptación es menor. Entonces, estamos viendo que los receptores todos van a tener sensibilidades de acuerdo a la frecuencia con la que recibimos el impulso, y vamos a tener neuronas que vamos a llamar de gruesas o finas para recibir todas esas señales. Bien, entonces la siguiente clase vamos a continuar con dos de los sentidos,
no recuerdo cuál va primero. Vamos a ver